Nosotros, en cambio, ahora nos vamos hasta la ciudad de Teruel. Es hora de cocinar. Iñaki, muchas gracias por recibirnos en Restaurante El Jain, una de las referencias de la gastronomía turolense, además en una zona estupenda. Sí, aquí estamos en la Plaza de la Judería para atender a todo el mundo que venga. Oye, ¿cuántos años lleváis en la ciudad de Teruel? Ya llevamos 16 años. Que se dice pronto, ¿eh? Que eso no es nada. Te traemos este delantal para ponernos manos a la obra, que no hay nada de tiempo que perder. Pues vámonos a los fogones. Venga, para adentro. Iñaki, te voy a decir una cosa, en las personas y en los ingredientes de Aragón, lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Y yo veo aquí un bodegón de ingredientes de primer nivel extraordinario. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos alimentos? Mira, pues vamos a hacer un bacalao con un gratén de alioli de azafrán y de base le vamos a poner un sofrito de tomate con naranja. Hay que nombrar los ingredientes, tenemos por aquí un lomo de bacalao desalado, tenemos el tomate, la naranja, un poquito de ajo picado y luego para el gratén tenemos un huevo de gallina feliz, unos ajitos, el aceite de denominación de origen protegido del Bajo Aragón. Bueno, además este creo que es de la variedad Empeltre con un sabor dulce y frutado extraordinario. Es extraordinario, es de lo mejor que hay. Es que además es símbolo de calidad y sabor incomparable. Aquí tenemos el azafrán del Jiloca. Además está certificado por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Menuda selección, alimentos de Aragón. Lo que ves es... Bueno, ya hemos dejado pendiente esa receta en Teruel. Vamos a continuar. Una vez presentados los ingredientes, Iñaki, ¿cuál es el primer paso? Mira, le vamos a hacer una cruz al tomate y lo vamos a meter en agua para luego pelarlo y quitarle la piel. Se hace fácil, ¿no? Muy fácil. Una vez pelado, cogeremos el tomate y lo cortaremos en cuadradicos. ¿El tomate lo unes con el ajo? Sí, lo vamos poniendo con el ajito. Y luego le añadirás el azafrán, supongo. Y la naranja. Con el azafrán del Jiloca hay que ser generoso, ¿no? Por supuesto. Los buenos alimentos que tenemos hay que utilizarlos. Yo, Iñaki, no sé cómo será el plato final, pero el sofrito ya apetece. Pues ya verás cuando lo veas acabado. Pues mientras se acaba el sofrito nos vamos a ir a hacer el alioli de azafrán. ¿Y para esto qué necesitas? Pues mira, echaremos un huevo, echaremos 2 dientes de ajo y unas cuantas hebras de azafrán. Lo ponemos en funcionamiento, le vamos echando el aceite a chorro fino hasta que emulsione. Pues ahora vamos a hacer el bacalao. Hay que meterle mano al bacalao ahora. Vamos a echarle un chorrico de aceite y lo ponemos en la plancha bien caliente. ¿Cuánto rato lo tienes? ¿Hasta que se hace entero o solamente lo marcas? Medio hecho porque luego lo tenemos que gratinar y se acaba de hacer en el gratén. Lo preparamos para el gratén, ¿no? Venga. Madre mía, pero mirad qué alioli le ha quedado a Iñaki. Tiene una textura que ya alimenta. Ahora cogemos el bacalao y lo metemos en la salamandra un par de minutos hasta que gratine el alioli. Y llega el momento de hacer arte, porque el emplatado es importante. También tiene que entrar por los ojos el plato. Por supuesto, se empieza a comer por los ojos. Eso siempre, ¿eh? Hay algunos que los tenemos más desarrollados que otros, ¿eh? Ponemos la base. Ya tenemos el bacalao gratinado. Madre mía, qué pintaza. Y lo vamos a decorar con una harina de aceituna del Bajo Aragón. Tan bueno como sencillo. Iñaki, un plato exquisito con alimentos nobles de Aragón que espero que hayan tomado nota nuestros espectadores porque es que no tiene parangón.